En este capítulo de transferencia de calor hablaremos del mecanismo de transferencia de calor conocido como la radiación. Principalmente se dará una definición de este mecanismo, su importancia y tercero se mostrará el artículo encontrado en la biblioteca Science Direct, en donde se mostrará la aplicación de este mecanismo de la transferencia de calor. Principalmente, ¿qué conocemos como la radiación? Esta se puede considerar como la energía en movimiento a velocidades iguales a la velocidad de la luz. En otras palabras, esta es la emisión continua de energía en forma de ondas electromagnéticas o fotones que se originan a nivel atómico. La radiación difiere entre los otros mecanismos, puesto que, primero, no requiere de la presencia de un medio material y además es el segundo mecanismo de transferencia de calor más rápido, puesto que este se da a la velocidad de la luz. Como se mencionó anteriormente, este intercambio se puede producir entre dos cuerpos separados entre sí, claramente a distinta temperatura, puesto que si esto no es así, no existiría ninguna transferencia de calor. A partir de esto, nos surge una pregunta. ¿Cómo ocurre la transferencia de calor si no es por contacto? Pues bien, los átomos y las moléculas que componen la materia presentan un estado energético de acuerdo a su nivel de temperatura. Es decir, a mayor temperatura, mayor es el nivel energético de las moléculas o átomos. En estos distintos niveles de energía es donde se producen unos saltos, es decir, las partículas pasan a una excitación y retornan a su nivel de energía original. Cuando retornan a su nivel de energía original, emiten una energía denominada fotón y esta se transmite en forma de ondas, que es lo que conocemos como la transferencia de calor. En esta imagen podemos mostrar el tipo de radiación a diferentes escalas, es decir, en edificios, humanos, mariposas, etcétera, y se muestra también la frecuencia de esta transferencia. Como importancia de la radiación, tenemos que, como sabemos, los seres humanos hemos convivido con la radiación desde sus orígenes, ya que sin esta la Tierra no existiría como es ahora, es decir, por la radiación que emite el Sol. Además de las fuentes de radiación natural, el ser humano ha sido capaz de desarrollar distintos aparatos que se basan en la radiación, como lo son los calentadores en el microondas, el horno, cuando usamos la radio, hasta cuando nos hacen una radiografía. Ya con esta introducción puedo mostrar el informe que seleccioné, el cual se llama Un enfoque novedoso para los receptores solares de alta temperatura con un gas absorbente como fluido de transferencia de calor y pérdidas radiativas reducidas. Este nuevo enfoque de receptores solares surgió en vista de las necesidades energéticas mundiales. Como sabemos, gran parte del consumo de energía industrial se emplea en procesos a altas temperaturas que superan los 700 hasta los 1300 Kelvin, como son los procesos de energía térmicas por medio de los combustibles fósiles. Estos receptores solares tienen la capacidad de alcanzar altas temperaturas, sin embargo, los altos costos y las restricciones han obstaculizado su aplicación y se ha limitado su investigación. Sin embargo, esto no ha impedido que continúen las búsquedas de tecnologías viables que funcionen a altas temperaturas, como el nuevo concepto de receptor solar. Este nuevo enfoque busca explotar las capacidades de algunos gases moleculares, como lo son el vapor de agua o el dióxido de carbono, para absorber una fracción significativa de la radiación térmica de una longitud de onda más larga, mientras que en su mayoría es capaz de absorber gran parte de la radiación solar terrestre. Este enfoque se basa en un volumen de gas que entra por medio de una abertura y una superficie negra calentada por la radiación solar para absorber la radiación térmica de la superficie y proteger la abertura de ella. Al mismo tiempo, el gas se calienta por dicha absorción y actúa como un fluido de transferencia de calor, es decir, como un HTF. El receptor trabaja con una radiación únicamente como mecanismo de transferencia de calor y no requiere a priori ningún aporte convectivo. A continuación, se mostrará el esquema del receptor solar para comprender mejor el mecanismo
de la radiación en este dispositivo. La cavidad cuenta con una apertura en forma de ventana al inicio y una placa posterior al final, mientras contiene un gas en el interior. Entonces, ¿cómo funciona este dispositivo? Los rayos solares ingresan por la abertura en forma de ventana y aunque una parte de ella es absorbida por los gases que están en su interior, estos mayormente son absorbidos por la placa posterior. Pero ¿qué pasa? Una vez estas placas están irradiadas y con alta temperatura, estas vuelven a emitir energía, lo que hace que el flujo de gas en su interior es absorber y asimismo calentarse a partir de esa energía para actuar como un fluido de transferencia de calor. Este dispositivo cuenta con una gran aplicación en las industrias termosolares, puesto que cada módulo de captación y conversión de energía solar necesita un concentrador o receptor solar de la misma. En un diseño de este tipo con alta eficiencia de conversión, contribuiría con el rendimiento del condensador debido a que su función es transformar la mayor cantidad de energía solar en energía térmica y evitaría pérdidas por radiación de la superficie receptora y el fluido que circula alcanzaría mayores temperaturas. Para verificar su eficiencia, se determinó el intercambio de radiación térmica mediante el trazado de rayos de Monte Carlo de fotones estándar. Este método consistía en trazar los rayos de un solo número de ondas desde su punto de emisión hasta su punto de absorción y asimismo se analizó el impacto que tienen distintos parámetros relevantes como lo son la composición del fluido de transferencia de calor, la temperatura de entrada y la temperatura de salida, el flujo de radiación solar sobre el rendimiento de la máquina. A partir de esta modelación, se encontró que a través de las altas prestaciones de este nuevo concepto de receptor solar, que ofrece, se le pueden atribuir a los dos mecanismos que lo componen. El primero es la capacidad del gas para proteger la abertura de la emisión térmica de la placa posterior y las paredes laterales. Esto se relaciona de forma directa con la capacidad de absorber el gas y la capacidad de ser calentado. En otros términos, esto lo que hace es indicarnos que el gas seleccionado para estar en el interior de la cavidad y actuar como el fluido de transferencia de calor va a tener una alta incidencia y eficiencia sobre la máquina. En este caso, se obtuvo una mayor eficiencia para el vapor de agua con respecto al dióxido de carbono, puesto que con el vapor de agua solamente el 8.2% del flujo de calor radiativo que salía de la placa posterior por la remisión llegaba a la abertura. En cambio, con el dióxido de carbono, las pérdidas eran relativamente mayores. Por último, el segundo mecanismo al cual se le atribuyen las altas prestaciones de este nuevo enfoque del receptor solar es la acumulación de un gradiente de temperaturas. Como se puede observar en la representación bidimensional que se encuentra en la presentación, las capas de gases más irradiadas se encuentran en la parte posterior de la cavidad. Aquí tenemos pues la referencia que utilizamos, que es la del informe. Muchas gracias.